Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y los voy a acompañar en este viaje. Bueno, el tema que tenemos ante nosotros el día de hoy es la existencia de Dios. Veamos las preguntas. Bien, la existencia de Dios es algo que muchas personas piensan que simplemente se asume por fe, ¿no? Que uno decide si creer o no creer que Dios existe. Sin embargo, existen no uno o dos, sino múltiples argumentos racionales para mostrar la existencia de Dios. Un repaso por la historia de la filosofía nos muestra varios de ellos. No daría aquí el espacio para que yo me ponga a desarrollar cada uno de estos, pero sí voy a listarlos para que, pues, quien quiera profundizar tome el nombre de estos argumentos y, buscando en internet, haga su propia investigación y encuentre que en efecto hay varias formas de demostrar racionalmente la existencia de Dios. En primera instancia podemos mencionar las pruebas clásicas de la existencia de Dios dadas por las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. La primera vía demostraría la existencia de Dios a partir del movimiento. La segunda vía a partir de la causalidad eficiente. La tercera a partir de la contingencia de los seres. La cuarta a partir de los grados de perfección. Y la quinta a partir del orden existente en la naturaleza. De este modo, por medio de unos razonamientos lógicos que pueden investigar o que en programas posteriores ampliaremos, Santo Tomás llega a mostrar que existe un ser que es un primer motor inmóvil, una causa primera o causa incausada, un ser subsistente, un ser perfectísimo y o una inteligencia suprema ordenadora. Adicionalmente a estos argumentos clásicos sobre la existencia de Dios, podemos mencionar también, por ejemplo, el argumento cosmológico leibniziano, que se basa en el principio de razón suficiente, de acuerdo con el cual, pues, en principio para cada cosa debe haber una razón de la misma, ¿no? Esa razón puede estar en la misma cosa o en otro. Existe también el llamado argumento cosmológico Kalam. Este argumento parte de la idea de inicio del universo. Dado un conjunto de argumentos filosóficos que llevan a pensar que el universo debe de tener un inicio, y dado un conjunto de evidencia científica a la luz de la física actual que apunta a que el universo en conjunto tendría un inicio, entonces se va a pasar a argumentar que este inicio requiere de una causa y que esa causa sería Dios. Ojo, acá ni siquiera estoy mostrando el detalle del argumento, solo la idea básica. Si uno busca el argumento completo, verá que tiene una estructura mucho más detallada. Aquí no estoy desarrollando ni siquiera mostrando las premisas de los argumentos, meramente los estoy presentando y diciendo las ideas. Continuando en esta línea podemos mencionar el argumento del ajuste fino. El ajuste fino se refiere a una observación que se tiene en la física en las últimas décadas, que las condiciones iniciales del universo, podríamos decir por ejemplo las condiciones iniciales del Big Bang, parecen muy finamente ajustadas como para que permitan la existencia de vida inteligente e interactiva como la nuestra. Vida que pueda estar haciendo un programa o escuchando un programa como este o preguntándose sobre cuestiones como la existencia de Dios. Si algunas condiciones variasen mínimamente, como por ejemplo la fuerza gravitacional o la proporción entre la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, o la cantidad de materia y la cantidad de antimateria, etc. Si alguna de esas condiciones variase solo un poquito, el resultado es que no habría vida inteligente e interactiva como la nuestra. Entonces se entendería como que el universo está finamente ajustado para este propósito, y de ahí la inferencia más razonable sería pensar que hay detrás una mente inteligente, consciente, con voluntad, que quiso ajustar las cosas de este modo, y esta mente sería Dios. Repito, aquí simplemente estoy presentando el argumento, la evidencia y conexiones lógicas en todos los pasos de este argumento, el ajuste fino, es más detallada. Luego puede mencionarse el argumento moral. Este argumento básicamente apela al fenómeno moral, al hecho de que hacemos distinciones entre el bien y el mal,
y lo que pasaría a decir es que solo puede haber una fundamentación coherente de valores morales objetivos si es que creemos que Dios existe. En consecuencia, si alguien quiere afirmar los valores morales objetivos, tendrá que concluir la existencia de Dios como una especie de estándar absoluto, trascendente, que no dependería de las contingencias históricas, personales o sociales, y por lo tanto nos daría pues una base objetiva, ¿no?, de la moral. Asimismo, hay otro argumento que se ha desarrollado, que es el de la aplicabilidad de las matemáticas. En tanto se ve que en el mundo físico hay unos patrones muy especiales de estructura matemática que reflejan orden, simetría, belleza, y al parecer la inferencia más racional sería decir que hay una mente consciente, inteligente y con voluntad que habría querido pues darle esa estructura especial al universo. O sea que eso no es simplemente un azar, y eso también apuntaría a Dios. Aparte de estos argumentos, existe otra línea de argumentos llamados argumentos ontológicos, o la familia de los argumentos ontológicos, que se basan en la idea de Dios o la posibilidad de que Dios exista para inferir que Dios ha de existir. Así, por ejemplo, se tiene el argumento ontológico de San Anselmo, el argumento ontológico de Descartes, el argumento ontológico de Kurt Gödel, matemático, y hay diferentes versiones de este argumento. Asimismo, una versión contemporánea más sofisticada, basada en lo que en filosofía se llama la semántica de los mundos posibles, es el argumento ontológico modal, planteado y defendido por el filósofo cristiano Alvin Plantinga. Entonces, he nombrado todo un conjunto de argumentos. Para repasar la lista rápidamente, sería las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que son 5 argumentos, el argumento cosmológico leibniziano, el argumento cosmológico Kalam, el argumento del ajuste fino, el argumento moral, el argumento de la aplicabilidad de las matemáticas, el argumento ontológico, que tendría versiones en distintos filósofos como San Anselmo, Descartes y Gödel, y una sofisticación como el argumento ontológico modal. Entonces existe una familia amplia de argumentos racionales para defender la existencia de Dios, y algunos de estos yo los he aplicado en mis debates públicos. Respuesta: no. ¿Una persona puede creer por fe en la existencia de Dios? Claro que sí, pero no es que sea absolutamente necesaria la fe, porque como acabo de presentar, existe todo un conjunto de argumentos racionales que uno, guiándose por la sola razón, sin necesidad del don de la fe, sino desde nuestra razón natural como seres humanos pensantes, nos permite llegar a la conclusión de que Dios existe. De hecho, Santo Tomás de Aquino, quien formuló las ya nombradas 5 vías, nos dice en la Suma Teológica lo siguiente, abro cita: la existencia de Dios y otras verdades que de él pueden ser conocidas por la sola razón natural, tal como dice Romanos 1:19, no son artículos de fe, sino preámbulos a los artículos de fe. Con esto Santo Tomás está diciendo que no es necesario poner la existencia de Dios como una especie de dogma de fe, sino que ya es una precondición el creer en la existencia de Dios para ir hacia los dogmas de fe, y uno puede llegar a esto a través de la razón. De hecho, el nombrado pasaje bíblico de Romanos 1:19 nos dice que observando las cosas visibles, nosotros podemos llegar a conocer al Dios invisible que las ha hecho. En otras palabras, aquí la metodología racional sería que partamos desde el mundo que observamos, desde el orden del universo, y a partir de ahí podemos inferir la existencia de Dios. Porque si efectivamente hay un creador, entonces el hecho de que haya un creador se va a reflejar en lo creado. Por poner una analogía, es como decir que hay una escena del crimen, y a partir del examen que un investigador puede hacer de la escena del crimen, puede identificar quién es el que está detrás de la escena, ¿no? Entonces, siguiendo esta analogía, en la creación Dios ha dejado determinados rasgos, como grados de perfección, orden, contingencia, causalidad eficiente, inicio temporal, ajuste fino de condiciones iniciales, aplicabilidad de las matemáticas, etc. Ha dejado como todos unos rastros para que nosotros, como investigadores, por decirlo así,
podamos encontrar a quién es el que está detrás de eso. En sí, entonces, investigando seriamente la creación, se puede llegar al creador. De ahí que haya habido científicos diversos a lo largo de la historia que han repetido una frase como esta, que cuando uno comienza a conocer la ciencia, eso lo lleva al ateísmo, pero cuando profundiza todavía más en la ciencia, terminará llegando a Dios. Es como que los primeros sorbitos del vaso de la ciencia te pueden acercar al ateísmo porque ves cómo las cosas funcionan por mecanismos naturales, pero luego cuando sigues bebiendo el vaso de la ciencia y vas llegando hacia el fondo, ahí te encuentras a Dios, porque te encuentras con la macroestructura de esos mecanismos naturales que requieren de algo más allá de estos meros mecanismos. El carácter matemático, ordenado, finamente ajustado, con inicio temporal de esa estructura del universo te lleva a pensar que hay algo más allá. Y como digo, esto no meramente por fe, sino desde la sola razón natural. Bueno, es que resulta que la fe no es simplemente para llegar a creer en la existencia de Dios. Creer en la existencia de Dios no es el último paso de la fe. Como dije, ni siquiera es que sea el primero, es que es un preámbulo de la fe. Uno desde la razón puede llegar a la existencia de Dios. En consecuencia, la vida de fe diríamos que inicia con creer a partir de la razón, o si se quiere también llegar por la fe, a creer en la existencia de Dios, pero ese es solo el inicio, de ahí hay mucho más. Porque si es cierto que Dios existe, entonces ¿cómo ese Dios que existe se relaciona con la creación? ¿Cómo se relaciona conmigo? ¿Cómo se relaciona con el conjunto de la humanidad? ¿Cómo este Dios que existe puede haberse comunicado o no con los seres humanos? ¿Resultará que, como dice la revelación cristiana, ese Dios que existe se ha encarnado en la persona de Jesucristo o no? Entonces, como se puede ver, creer en la existencia de Dios no es el fin de la historia, sino el comienzo, porque se abren muchas otras cuestiones. Entonces, ¿para qué sirve tener fe? Yo señalaría 3 cosas. Primero, sabiduría. El tener fe te permite ver las cosas desde una perspectiva trascendente. La gente sin fe simplemente ve las cosas del mundo desde una perspectiva mundana y se quedan simplemente en lógicas de la materia, ¿no? Todo lo ven como una especie de mecanismo biológico, material, reproductivo, de supervivencia y sofisticaciones de ese mecanismo, y se pierde la posibilidad de ver las cosas desde una perspectiva más profunda. Asimismo, hay gente que no tiene fe y termina viendo todo en términos de dinero, o termina viendo todo en términos de placer, y a veces ni siquiera una noción amplia de placer, sino que lo reducen a placer sexual o cosas de ese tipo. Entonces, normalmente la gente que no tiene la visión de la fe va a caer en una visión mundana, reductiva, en otras palabras, en una pérdida de sabiduría. De ahí que una de las grandes cosas que te da la fe es una sabiduría trascendente. En segundo lugar, mencionaría la seguridad, porque en la medida en que la fe, como don, como virtud teologal, te da una certeza sobre Dios, pues eso te va a dar una seguridad para actuar ante el mundo, ante las dificultades. Esa seguridad que te da la fe ante cuestiones como la muerte, la otra vida, el dolor y distintas cuestiones que se abren a lo largo de nuestra vida, es algo muy, muy valioso. Desde esa perspectiva, las personas con fe auténtica son personas seguras. Más bien lo que encontramos es que personas de un amplio escepticismo, si comenzamos a escarbar más en su interior, uno termina encontrando varias inseguridades. Esas dudas metafísicas terminan convirtiéndose en dudas existenciales y psicológicas para esas personas. En tercer lugar, mencionaría el papel de la fuerza. Quien tiene fe tiene una fuerza que le viene de lo alto, una fuerza que le viene de la gracia. En suma, una fuerza que está más allá del orden de cosas de este mundo para poder enfrentar las dificultades del mundo. Personas con fe auténtica pueden enfrentar mucho mejor las dificultades de la vida que personas que no tienen fe. Y bueno, esas son las cuestiones que hemos tratado hoy. Nos vemos en un siguiente programa.